Good morning, class. ¿Cómo han estado? Ok, retroalimentemos la clase anterior, la semana pasada. Estuvimos viendo lo que era la autobiografía, ¿cierto? Entonces, era una forma de escribir acerca de sus vidas. Estuve leyendo las autobiografías que ustedes realizaron, los conocí un poco más. Acuérdense que estuvimos apenas como una semana o 2 semanas de clase con un curso más que con el otro. Pero con esta actividad los he ido conociendo más acerca de ustedes, de sus familias, de su gusto, de lo que quieren ser cuando sean grandes. Así que los felicito a todos ustedes por realizar la actividad. Ok, en esta semana lo que vamos a trabajar es el lenguaje poético, poemas. Entonces vamos a leer comprensivamente poemas y vamos a identificar los sentidos en el poema y vamos a desarrollar la imaginación del mismo. Entonces recordemos los 5 sentidos: tacto, gusto, vista, audición y olfato. Entonces estos sentidos no solamente los vemos en la vida real, sino que también dentro de la poesía, dentro de la música, dentro de las esculturas, etcétera, podemos encontrar los sentidos. Así que prestemos atención a la clase. Pero recordemos un poco qué es el poema. Los poemas son obras escritas que pueden ser en verso o en prosa, perdón. En verso quiere decir que riman, hay una rima. En prosa es tal cual como hablamos. ¿Qué buscan los poemas? Expresar emociones. O sea, dentro de los poemas, el poeta expresa emoción. Entonces da impresiones del mundo para el autor. Según el autor, él mira al mundo y lo transcribe en el poema. Ahí en el poema podemos encontrar las rimas y muchas figuras literarias, como por ejemplo la comparación, la símil, por ejemplo el hiperbatón, las metáforas, etc. Las figuras literarias también las podemos encontrar no solo en los poemas, sino que también en la vida real, en las propagandas o comerciales, en la música, en los refranes, en los dichos que comúnmente decimos, se encuentran las figuras literarias, ¿ya? Entonces, en este momento nos vamos a enfocar en lo que es expresar las emociones, encontrar las emociones, los sentidos, encontrar o imaginar de qué se trata el poema y imaginar o hacer un dibujo en nuestra mente de lo que va transcurriendo el poema. Ok, nosotros nos vamos a enfocar en el lenguaje poético, vamos a comprender los poemas, los vamos a analizar, pero dentro de los poemas nos vamos a identificar estos 3 aspectos. El primero, vamos a ver qué sentidos se encuentran en el poema o en los poemas que vayamos a leer. Número 2, los estados de ánimo y las emociones que provocan al leer ese poema. Número 3, ¿qué imágenes mentales nos vamos creando cada vez que leemos el poema? Esos son los 3 aspectos que nos vamos a, a desarrollar se me olvidó, o analizar en cada poema. Listo. Entonces nosotros vamos a leer el poema La hormiguita de la poeta Esther María Oces, poeta panameña. Le encantaba escribir para obras infantiles y poesía para niños. Entonces vamos a leer el poema denominado La hormiguita. Pero antes de leer La hormiguita me gustaría saber en sus casas qué animalitos o qué insectos están en su jardín, los que tienen jardín, aparecen. Entonces, por ejemplo, en la mía aparecen hormigas, como como la del poema, a veces aparecen caracoles o a veces aparecen lombrices, gusanitos en la tierra. Entonces, después de analizar estos insectos, vamos a leer el poema.
Voy a leer el poema, les voy a explicar estrofa por estrofa de qué se trata para que les quede claro y después vamos a observar este ejemplo para que podamos desarrollar y ustedes puedan entender mejor la actividad. Ok, dice, poema La hormiguita, Esther María Oces. Dijo la hormiguita, ¿cómo llevo a casa siendo tan chiquita carga tan pesada? Entonces, la primera estrofa nos está centrando en un personaje o en este caso una hormiguita que se pregunta, se cuestiona cómo llevar a casa esa carga que se ve pesada, cómo ella lo va a lograr llevar. Entonces, la segunda estrofa dice, una que la oía a otra le contara y esta a la otra que cerca pasaba. Entonces, la estrofa número 2 nos está indicando que una hormiguita escuchó a esta hormiguita decir cómo llevar la carga tan pesada y esta hormiguita le contó a la otra y esta a la otra y así sucesivamente se fueron contando. La tercera estrofa dice, y llegaron muchas y llegaron tantas y todas alegres poniendo la espalda. A paso de hormiga llevaron la carga que así repartida se puso liviana. Entonces entre todas empezaron a colaborar contentas, colocaron su espalda y empezaron a llevar la carga que estaba muy pesada, ayudándole ¿a quién? A la hormiguita, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué significa para ustedes paso de hormiguita? Les dejo ahí la inquietud, espero me la resuelvan. La cuarta estrofa dice, hojitas de rosa, sabroso alimento, guardaron en rica dispensa de invierno. Después entre todas la casa barrieron y todo entre todas lo fueron haciendo. Entonces la cuarta estrofa nos está indicando que lograron llevar las hojitas de rosa a su rica dispensa de invierno, la guardaron en la dispensa, ¿cierto? En la despensa y después comenzaron a hacer el aseo y dejaron todo bien lindo. Entonces, ese es el poema que nosotros vamos a analizar. En este caso ustedes van a analizar. Vamos a identificar los sentidos. Yo hice el ejemplo con la primera estrofa del poema. Entonces recordemos, la primera estrofa dice, dijo la hormiguita, ¿cómo llevo a casa siendo tan chiquita carga tan pesada? Entonces, ¿qué hice? Observemos el número 1. El número 1 aparece qué sentidos se activan en el poema. Entonces, yo coloqué que se activaban el tacto y la vista. En los poemas no necesariamente aparecen todos los sentidos. Puede aparecer un sentido, dos, tres o incluso todos. Pero siempre va a aparecer uno, dos o tres. Pero siempre hay un sentido que aparece. En este caso para mí aparecen dos sentidos, el tacto y la vista. ¿Dónde se ven? Aquí. Observen que lo he subrayado con color verde. Cuando dice, ¿cómo llevo a casa siendo tan chiquita carga tan pesada? Entonces se activó el tacto porque la hormiguita tuvo que tocar esa carga y sentirla pesada. Se activó la vista también porque vio la carga pesada y se preguntó cómo llevar a casa esa carga pesada. Entonces, tacto y vista se activan. Entonces dice, en el ejemplo, aquí está, que es la carga tan pesada. Ok, vamos con el número 2. ¿Qué estados de ánimo transmite esta estrofa? Entonces, el estado de ánimo en esta estrofa para mí transmite preocupación o angustia. ¿Dónde se ve esa preocupación y angustia? ¿Dónde creen ustedes que se ve? Cuando ella se cuestiona y se pregunta, ¿cómo voy a llevar a casa esa carga tan pesada, cierto?
Eso quiere decir, ¿qué estados de ánimo te transmiten angustia, preocupación? En este caso, ustedes pueden realizar la actividad de esta parte, la segunda parte de estados de ánimo con todo el poema. Entonces, ustedes me pueden decir, en una parte se ve preocupación y angustia porque la hormiguita estaba muy preocupada por saber cómo llevar esa carga, pero en otra parte se ve felicidad porque, o se ve tristeza porque, etc. Ustedes pueden encontrar muchos estados de ánimo, ¿ya? Número 3. La número 3 dice, ¿qué imagen surgen en tu mente? Entonces, yo me imaginé a la hormiguita cargando, intentando levantar esa carga pesada, pero no la puedo dibujar aquí, entonces ustedes sí van a dibujar en su cuaderno, porque el objetivo es que dibujen esa imagen mental que les aparece en el poema, o sea, que ustedes crean que, que va apareciendo en el poema, ¿ya? Ok, ahora sí, les voy a indicar la actividad. Okay. La actividad es la siguiente. Van a leer pausadamente el poema La hormiguita de la página 94, el poema que les acabé de leer y explicar, ¿ya? Entonces, van a resolver estas dos preguntas. La primera, ¿qué comportamiento o actividad de los seres humanos puede ser similar al actuar de las hormiguitas? Expliquen. Por ejemplo, a veces los humanos trabajamos en equipo. ¿En dónde se trabaja en equipo? ¿Ya? Eso es lo que ustedes me tienen que explicar. ¿Qué comportamientos de las personas son similares a lo que hicieron las hormiguitas? Número 2. Van a completar este esquema referente al aspecto al poema de la hormiguita. Primero, ¿qué sentidos se activan en el poema? Entonces ustedes van a leer todo el poema, van a identificar en cada estrofa qué sentidos se activan. Número 2. ¿Qué estados de ánimo se transmiten en el poema o en la estrofa que ustedes quieran trabajar? Y la 3. ¿Qué imágenes surgen en su mente referente a un verso? Recuerda que un verso es como una frase o un enunciado, es cada línea de escritura que está ahí, ese es un verso. O si quieren hacer una imagen de una estrofa en total, también lo pueden hacer, o del poema completo también lo pueden hacer. Entonces, esa es la actividad de hoy, de esta semana. Si tienen alguna duda, me escriben y con mucho gusto yo se las voy a resolver. Nos vemos, bye.